Bueno, muy buenas tardes mis queridos participantes, sean bienvenidos entonces a esta su clase de estructuras dinámicas. Específicamente hoy vamos a ver el tema bien importante, ¿no? Que es la parte de colas, correcto. Entonces de hecho vamos a ir un momento en el contenido programático, ¿cierto? Estamos acá. Nuestro contenido programático indica, a ver, programación 2, ¿no? Programación 2. Aquí estructuras dinámicas, aquí sí estamos en el correcto. Y bueno, ya hemos visto hasta el momento, ¿sí? Lo que son las listas enlazadas. Vimos también lo que son las pilas, ¿cierto? A ver, por aquí tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto también. Muy bien, como mencionamos, vimos las listas enlazadas. Es súper importante. Vimos el tema 2, que fue el de las pilas, correcto. Y hoy vamos a ver nuestro super tema, el de las colas. Cada uno de estos siempre es bueno hacer un pequeño review de qué es lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Y qué es lo que llevamos. Entonces, bueno, de hecho, inclusive empezamos con un tema que no está mencionado acá, que es el tema de los punteros, ¿no? Debido a que el tema confunde tal vez un poco al principio y desde aquí, del tema uno en adelante, pues todo es puntero, ¿no? O sea, todo es acerca de la teoría de los apuntadores. Entonces era realmente necesario hacer como un review, un repaso de esa parte, ¿no? Entonces ya pues en las listas enlazadas, pues ya desde ese punto sabemos lo que es un nodo, correcto, que no es más que, digamos, una variable, correcto, que lo que hace es guardar la dirección de memoria de una, donde estoy guardando el valor de una variable, correcto. Eh, Vimos entonces cómo podíamos meter esa parte en arreglos. Vamos a ver, que creo que tengo a alguien aquí que me está solicitando, cierto. Vamos a admitir aquí vamos a, bienvenido el caballero que acaba de llegar. Entonces, bueno, como les mencionaba, vimos o hemos visto al momento, ¿sí? Esa información súper importante, ¿no? Que básicamente que es ese nodo, cómo implementar o cómo implementamos esas listas con los arreglos, correcto, listas, las funciones básicas. Fíjense que lo que es crear, siempre hemos usado crear, insertar, borrar, correcto. En este caso estábamos haciendo esos procedimientos, sí, para una lista, correcto. Pero después utilizamos exactamente esos mismos procedimientos para las pilas. Es decir, también de alguna manera utilizamos métodos. De verdad casi no me gusta este que es más fuerte. Utilizamos también métodos para crear una pila, ¿verdad? Meter valores dentro de una pila, sacar valores de una pila, ¿correcto? O sea que básicamente son casos que siempre es exactamente lo mismo, ¿no? A diferencia de, bueno, lo último que vimos con respecto a las pilas, ¿sí? Es que es una estructura de datos, ¿sí? Dijimos que era como una jarra, ¿no? Entonces allí, pues en esas pilas iban entrando ciertos valores. Entonces, al ser una pila, pues iban entrando valores, ¿sí? El primero, después el segundo, el tercero, correcto, el cuarto, vamos a suponer el quinto, ¿verdad? Que este sería el último que entró. Entonces en una pila, pues tiene una particularidad de que el último elemento que entró fue o va a ser el primero que puede salir, ¿sí? Entonces es una estructura que lo llamamos first in, ¿verdad? First out, o el primero que entra es el primero que sale. Ahora, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las colas. Entonces ahora las colas, sí, ya no lo vamos a ver, digamos, de manera
horizontal, ¿no? O sea que eso es lo de menos porque realmente es simplemente una manera memotécnica de cómo poder identificar lo que está sucediendo, ¿no? Pero entonces en las colas va a suceder algo diferente, ¿sí? Es tal como una cola de un supermercado, cuando usted va, no sé, cuando va a pagar, ¿verdad? Entonces hay una persona que llegó primero, la que llegó después le llegó la siguiente, correcto, después llega otra y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a la última persona en esa fila. Entonces tenemos la primera persona de la fila y también tenemos la última. Puede ser que la fila como tal pues no tenga, la fila esté vacía, ¿verdad? O la cola en este caso. Vamos a llamar la cola, fila de manera independiente, que funciona de la misma forma. Y entonces cuando usted llegue o cuando el elemento llegue, pues va a ser el primero en esa fila, ¿no? Y entonces anterior a eso, pues no voy a tener nada. Es decir, que voy a estar apuntando a null. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, digamos que vamos a ver cómo se va a implementar esta cola, ¿no? Entonces vamos a buscar algunos ejemplos y digamos acá, ¿no? Podemos ver, déjenme borrar esta parte. Entonces podríamos ver algo aquí como colas en C. ¿Cierto? Entonces bueno, podemos buscar por aquí imágenes para que me hagan algún tipo de representación, ¿no? Pero bueno, básicamente bueno, tenemos varios, ¿no? Que nos pueden servir, nos podría servir este o cualquiera de estos, ¿no? Pero fíjense que aquí en una cola cualquiera, pues voy a tener una entrada y voy a tener una salida, correcto. A esto es lo que estamos llamando cola. Esa fila de elementos es lo que vamos a llamar cola. Sabemos entonces que cada uno de esos elementos va a ser un nodo, ¿no? Y bueno, realmente me gusta más esta, ¿no? Porque el nuevo, ¿sí? Ese nuevo valor que yo voy a tener o el que va a ingresar en esa cola, pues va a ser el último, y el primero o el extremo de esa cola pues va a ser el que va a salir, ¿no? O sea, podemos entrar por un extremo y salimos por el otro. Por eso es que en este caso estamos hablando de una estructura que es de otro tipo, o sea, no es como la anterior, ¿no? En esta, digamos que el primero que entra es también el primero que sale, ¿no? Entonces aquí sería algo como first int, ¿verdad? First out, o en este caso sería FIFO, ¿no? O FIFO, como ustedes lo quieran interpretar. Entonces, bueno, de esta manera, digamos, si entendemos este funcionamiento, pues nada, pues podemos ir graficando, ¿no? Ya en la parte de C. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a implementarlo, correcto. Yo tengo aquí ya para escribir o para hacer ese script, ¿no? Y bueno, nada, empezamos a codificar. Pero básicamente esa es la idea, ¿cierto? Que voy a tener igual que en los casos anteriores, pues también vamos a tener que hacer unos métodos, ¿sí? Primero definir unas estructuras, o sea, una estructura de tipo nodo, vamos a tener que definir una estructura también de tipo cola, ¿no? Para poder trabajar con ella. Pero lo que quería decirles es que vamos a tener también métodos, o vamos a trabajar con métodos con los cuales ya hemos trabajado, o sea, crear un nodo, crear una lista. Vamos a tener que llamar a esos, digamos, llamar a esas funciones en el momento que la quiera crear, que quiera verificar si la lista está llena, si la lista está vacía, si hay algún, en qué posición tengo un valor en qué posición de la lista tengo un valor específico, correcto. Entonces, bueno, ya sabemos cómo crear un file de C, y bueno, nada, vamos a empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, como siempre,
digamos, es colocar, vamos a colocar aquí, cierto, vamos a hacer las inclusiones, correcto, vamos a colocar aquí un include, vamos a colocar el standard lib, ¿verdad? Que siempre es nuestro amigo, std standard lib, correcto. Vamos a colocar también uno que hasta ahora con este no han trabajado, pero ya les voy a enseñar por qué lo vamos a utilizar. Vamos a colocar también el include y vamos a colocar acá el limits. ¿Sí? Punto H, ya van a ver por qué lo estoy utilizando. Y también vamos a colocar nuestro viejo amigo include para podernos comunicar con los periféricos, ¿cierto? std in out, aquí lo tenemos. Chévere. Entonces aquí ya vamos a tener, digamos, esas librerías, que la única que no conocen es esta de limits, y más adelante les voy a indicar por qué. Bueno, en este caso ya sabemos que lo primero que deberíamos tener sería nuestro amigo inMain, correcto, un punto y coma aquí al final, su cuerpo y nuestra instrucción return 0, ¿verdad? Al ser una función, pues la función principal pues va a tener un valor de retorno, que en este caso estoy diciendo que es un entero. Control S, está funcionando todo bien. Entonces, bueno, básicamente es eso. Ahora, como en todos los otros digamos temas que hemos trabajado, pues vamos a definir una estructura, ¿sí? Llamada nodo. Entonces decimos struct, ¿sí? Y la vamos a llamar nodo. Ya nosotros a estas alturas debemos saber siempre que va a contener un nodo, ¿no? Siempre los nodos pues contienen un tipo de información, ¿no? En este caso yo le voy a colocar un entero, ¿no? Para hacerlo bastante simple para la información que vamos a manejar hoy. Y sabemos entonces que ya esto es bien sabido por nosotros, que lo primero que vamos a guardar es un dato, ¿no? Vamos a llamarlo data. Y luego también necesitamos saber a qué nodo, o sea, la información del nodo al cual él va a apuntar, que sería siempre el nodo siguiente. Esto es no importa si estamos hablando de pilas, no importa si estamos hablando de colas, no importa, ¿verdad? Los nodos siempre se comportan de la misma manera, ¿no? Lo vimos así en todos los temas que hemos manejado hasta ahora, correcto. Lo vimos en lista, y lo estamos viendo ahora también en la parte de cola, ¿no? Ok, entonces necesitamos una estructura también de tipo nodo, correcto, pero realmente que sea un apuntador a quién. Ya solo sabemos que va a ser al nodo siguiente, correcto. Entonces esta sería la estructura del nodo. Ahora, la cola como tal, pues también digamos, como les mencionamos, ¿no? Como les mencioné aquí digamos, en esta pequeña presentación, que bueno, les debo la presentación de PowerPoint porque he tenido una cantidad de trabajo pues increíble en la compañía. Entonces realmente lo que necesito conocer de una cola es el primer nodo y el último, correcto. Entonces siempre es exactamente eso. Puede ser que no tenga, vamos a tener que validar algunos condicionales, ¿no? Es decir, puede ser que la pila o esta cola, perdón, esté vacía, ¿no? Pero si no está vacía, pues puede ser que tenga un nodo con uno solo, pues en ese caso, pues solamente ese mismo nodo sería tanto el principio como el final, ¿no? Pero como digo, cada una de esas características vamos a tener que irlas validando, pero de entrada
una cola pues se comporta de esa manera. Es decir, necesito ubicar un nodo de inicio y un nodo final. Entonces, sabiendo eso, pues entonces vamos a definir esa estructura, la cual vamos a llamar cola, ¿no? Entonces vamos a decir que vamos a tener aquí, un poquito más abajo, una struct llamada cola, y esa cola, pues como acabamos de mencionar, vamos a tener una estructura también, ¿sí? Vamos a identarlo. Entonces vamos a tener una estructura de tipo nodo, correcto, el cual va a ser un apuntador y lo voy a llamar, digamos, primero, ¿verdad? Y también vamos a tener uno que va a ser otro apuntador, digamos, al último, correcto. Bastante intuitivo de entender esta parte, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi estructura de tipo cola, ¿verdad? Control S, siempre es bueno ir depurando, ¿no? Le damos acá en compilar y básicamente no tenemos ningún error, ¿no? Bastante sencillo porque lo que estoy definiendo como las piezas del Lego, ¿verdad? Que sería el nodo, que siempre va a tener un dato, ¿verdad? Una información y un apuntador hacia el nodo siguiente. Y ahora estoy definiendo como tal la cola. Pues la cola de lo que necesito es, digamos, una estructura, ¿sí? Que sea de tipo nodo, o sea, se va a llamar a ella misma, correcto, donde tengo dos apuntadores, uno al nodo del inicio y otro al final. Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta por acá. Vamos a quitar esto por aquí. Ajá, creo que me hicieron una pregunta o escribieron algo por aquí. Ajá, profe, ¿la clase se está grabando? Sí, señor, acá la tenemos grabando. Más bien, pues les pido disculpas, muchachos, porque de verdad que al principio de la clase pues les estaba comentando que había tenido algunos problemas de conectividad y por eso no nos habíamos podido ver en vivo, ¿no? Y pues la interacción entre el profesor y el estudiante pues es muy necesaria, ¿no? Así que, y así fue desde el principio, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios esos problemas de conectividad pues se subsanaron y siempre utilizaba la herramienta de dejarle las clases grabadas, pero inclusive, ya que no tengo esos problemas de conectividad, pues igualito les estoy grabando la clase para que la tengan disponible, ¿no? Entonces, bueno, la idea es como que siempre tengan la mayor cantidad de oportunidad para poder interpretar toda la información que ustedes necesiten. Entonces, bueno, igual como lo hicimos, digamos, en todas las... perdón. Nota de programación, ¿verdad? Como lo hicimos en los temas de las listas y las pilas, pues acá en la escuela también vamos a tener algunos métodos que nos van a servir, ¿verdad? Para verificar, o sea, primero para crear un nodo, para poder crear una cola, para verificar si está vacía, correcto. Entonces necesitamos algunos métodos para trabajar con esta parte, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, digamos, es crear, ¿sí? Digamos, crear un nodo, ¿no? Que ese siempre es el primero con el que empezamos. Entonces, ¿eso qué me va a devolver? Pues una función que cree un nodo, pues me va a devolver un nodo, correcto, pero un nodo es una estructura de datos. Entonces, fíjense que siempre vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí cuando yo estoy en el método main, si entendemos el método main, lo entendemos todo. Porque al ser un método, ¿sí? Que yo estoy diciendo, mira, él va a devolver un entero, entonces yo estoy retornando un entero. Entonces, si quiero un método que me devuelva un nodo, pues tengo que decir que lo que me va a devolver es un nodo, pero un nodo es una estructura. Entonces, por eso es la sintaxis tan particular. Entonces, necesito que me devuelvas, ¿verdad? Una estructura de tipo nodo que va a ser un apuntador también, ¿no? O sea, él va a hacer una función que se llame, sí, bueno, vamos a crear nodo, vamos a llamarlo tal cual, ¿no? Crear nodo, ¿no? ¿Sí? Y
nada, su cuerpo, ¿no? Podríamos hacerlo con prototipos si quisiéramos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir trabajando acá. Después, si quieren, le colocamos los prototipos. Entonces, si yo quiero crear un nodo, pues necesito, el nodo pues va a tener una cierta cantidad de información, o sea que yo necesito pasarle una información. Recuerden que acabo de mencionarles que aquí voy a hacerlo con enteros. Una tarea que les voy a mandar a hacer, pues va a ser también como el ejercicio parecido al que hice en la clase pasada, que estábamos, era guardando unas estructuras en vez de números enteros, ¿sí? Para el tema anterior. Entonces acá también podrían ser unas estructuras lo que les manda a guardar, es decir, en ese momento estábamos utilizando estructuras de carros, ¿no? Pues aquí también tal vez la tarea pues vaya orientada a ese. Pueden ser carros, pueden ser CD, pueden ser personas, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, no voy a limitar a... Es más, de hecho lo voy a hacer bastante abierto ese ejercicio que les voy a mandar a hacer. Pero es eso, pues. Primero les explico la sintaxis básica. Y entonces pues ahí ya van a tener como que más tiempo de explorar y poder buscar más información. Pero básicamente siempre es lo mismo. Se van a dar cuenta ahorita que aquí en este crear nodo es exactamente lo mismo que siempre hemos hecho. No importa si estamos en cola, si estamos en listas. Es exactamente lo mismo. Y vamos entonces acá, digamos en crear nodo, necesito una data que me pase por parámetro. Y bueno, lo primero que necesito es hacer esa estructura, ¿sí? De tipo nodo. Y digamos que vamos a crearle una pequeña indentación acá. Y entonces voy a hacer un apuntador. En este caso, recuerden que casi siempre usamos la misma sintaxis, ¿no? A un nuevo nodo. Entonces este nuevo nodo, pues, digamos, vamos a utilizar el malloc, ¿verdad? Que realmente es memory allocation. Y entonces, así lo llamamos a veces, ¿no? Malloc, digamos, vamos a colocar el espacio que necesita para poder decirle al sistema operativo, mira, necesito una cierta cantidad de espacio, pero para eso debo saber qué cantidad de espacio es correcto. Entonces, para eso utilizo la función sizeOf, ¿verdad? Y le digo, mira, de qué tipo es ese elemento, pues que yo voy a reservar memoria, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que necesito es una estructura de tipo nodo, ¿no? Bueno, entonces le digo que es un struct, ¿sí? Un struct de tipo nodo. Pero recuerden algo muy importante, que este espacio pues tengo que hacerle un casting, o tengo que convertirlo, ¿sí? a una estructura de tipo nodo, ¿no? Entonces aquí debería colocar entre paréntesis un struct, si logro escribir struct, ¿no? de tipo nodo, ¿no? Por supuesto, sabiendo que es un apuntador. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos creado el nodo, correcto, pero ahora el nodo tiene dos cosas, ¿no? Pues él va a tener siempre una información, ya eso lo sabemos, ¿no? Los nodos van a tener siempre información y un apuntador al nodo siguiente. Entonces, la información de este nuevo nodo será la información que yo esté pasando por parámetros, correcto, tal cual como siempre lo hemos hecho. Entonces, digamos que ese nodo que acabo de crear en su propiedad, ¿sí? Vamos a llamarlo aquí ese nuevo, ¿verdad? Fíjense que ahora ese es digamos como el objeto, correcto, el objeto al cual se le reservó la memoria. Entonces él en su propiedad, digamos data, correcto, eso le vamos a asignar, ¿sí? Lo que viene por acá, o sea, lo que le estoy pasando por parámetro. Entonces le voy a asignar también ese valor de data. No se vayan a confundir, correcto, porque una cosa es
lo que yo definí, o sea, recuerden que por lo menos acá, vamos a subir un poquito. Vamos a subir un poquito por aquí. Bueno, creo que no era necesario. Pero fíjense, era a tener muy en cuenta, ¿no? No se me vayan a confundir que dentro de la estructura de nodos, yo llame a la data o a lo que vaya a tener ahí data, pero puedo haberle puesto como mi data, no sé, cualquier otra cosa. Y de hecho, el apuntador al siguiente le puse sí. A veces le pongo siguiente, next podría ser. Los nombres no son realmente lo importante. Lo que son importantes es lo que a ellos están haciendo referencia. En este caso, estoy haciendo referencia al dato que lo va a tener y luego el apuntador al siguiente, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, eso es una cosa. Y también que acá he colocado como parámetro que va a recibir la función crear nodo, acabo de colocar el mismo nombre, ¿no? Pero no sé, tal vez le puedo haber puesto cualquier otro nombre, pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces simplemente estoy diciendo, mira, lo que me llegue por parámetros aquí, ¿sí? Lo que me llegue es que es esto, yo se lo voy a asignar a la propiedad data de el nodo nuevo, y el nodo nuevo pues simplemente no es más que una estructura que se le acaba de reservar memoria con el memory allocation, ¿verdad? O el malloc, que va a ser del tamaño de un nodo, correcto. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta por ahí, no confundir lo que me llega por parámetro con, fíjense que de hecho aquí me lo, acá realmente, fíjense, si yo marco acá, él está diciendo, bueno, esto que está aquí es esto, y esto que está acá es esto. Hay que saber interpretar eso, ¿no? Por lo menos en IDES, como Eclipse, cuando estemos trabajando en programación orientada a objetos, que creo que algunos de ustedes ya son alumnos míos ahí, pues hace esa diferencia, ¿no? Y de hecho por eso es que utiliza en Java se utiliza el operador this, ¿no? Porque cuando, por lo menos aquí, si estuviésemos en Java sería algo como this data, haciendo referencia a esto, porque el nombre de lo que estoy pasando por parámetro era exactamente el mismo nombre de lo que estoy pasando por referencia, ¿no? Pero él lo entiende, pero sin embargo no me alerta a mí como programador. Pero por eso me tomo no la molestia, porque no es ninguna molestia aclararlo, sino me tomo el tiempo en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, pues como básicamente estoy creando un nodo por los momentos, cuando yo lo cree, ¿sí? Pues, digamos acá, ¿cierto? Cuando apenas estoy creando ese nodo, que va, vamos a ver aquí, ¿sí? Como mencioné, si apenas estoy creando ese nodo está solo, ¿no? Él está por ahí solito, como que flotando en memoria, o sea que todavía realmente no tengo a nadie, o sea, no lo estoy, ni siquiera tengo una pila, no, ni siquiera tengo una cola, perdón, en la cual colocarlo. Entonces, en ese momento, pues, en ese momento, digamos que ese nuevo nodo, ¿verdad? En su propiedad siguiente, ¿sí? A ver si lo escribo bien, ¿no? En su propiedad siguiente, correcto, pues él va a estar, Dios, ¿será que lo escribo bien? Ahora sí, eso va a ser null, ¿verdad? Porque en este momento simplemente lo estoy creando y el siguiente pues no va a tener ningún tipo de información. Entonces, dicho eso, pues ya con eso creo el nodo, pero recordando que al ser una función, pues yo le estoy diciendo, mira, una función que estoy diciendo que el tipo de dato que va a retornar, ¿no? Entonces, pues tengo obligatoriamente que colocar una instrucción return y decir qué es lo que voy a retornar, ¿no? Bueno, si estoy creando un nodo nuevo, pues eso es lo que quiero retornar, ¿no? Nuevo. Ahí está. Y él me ayuda. ¿Cierto? Y vamos a ver. Control S. Compilamos acá para ver si no tenemos errores. Ok, no hay ningún error.
Ahora, digamos para poder crear una cola, el método es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces diríamos struct, ¿verdad? Nos va a devolver una nueva cola, ¿no? Struct, ¿sí? Entonces en este caso vamos a decir que struct cola, ¿verdad? Fíjense que aquí era un struct nodo, porque lo que me estaba devolviendo era un nodo, correcto, una estructura de tipo nodo. Pero este señor, si lo que quiero es crear una cola, pues él me debe devolver una estructura de tipo cola, es decir, que tengo un nodo primero y un nodo último, correcto. Entonces, por supuesto, en este caso me tiene que devolver es un apuntador, ¿no? Entonces vamos a ponerle así de fácil, ¿no? Crear cola, una colita allí que necesito que me cree. Voy a encender un segundito el ventilador. Tengo un poco de frío como para prender el aire, para que se enfríe un poquito la computadora. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ah, sí, lo que no quiero que vaya a tener interferencia, que se vaya a escuchar raro. Obviamente se va a escuchar el ventilador, pero lo que no quiero es que se escuche ahí como si la gente estuviera en la playa. Pero bueno, es eso. Entonces, para crear una cola, digamos que sería el método, ¿no? Digamos entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a tener acá un struct, ¿sí? Bien indentado, ¿no? Un struct, entonces muy parecido a esto, ¿no? En este caso estaba creando un nodo, o sea, una estructura de tipo nodo, pero en este caso voy a crear una estructura de tipo cola, que va a ser también un apuntador. Y nada, lo mismo, aquí también le dimos un nombre que era nuevo, aquí simplemente voy a decir que es una C para indicar que es una cola, ¿no? Entonces, bueno, de hecho me puedo copiar, no me lo voy a copiar, voy a escribirle malo, ¿verdad? Ya sabemos que es de memory location. Colocamos acá size of, ¿sí? Para reservar, decirle al sistema operativo que me reserve cierto espacio de memoria, y sabemos que lo que vamos a colocar acá, si aquí en este momento era una estructura de tipo nodo, aquí vamos a poner una estructura pero de tipo cola. ¿Cierto? ¿De cómodo? Muy bien. Ahora, esta cola que tenía, ¿no? Según lo que explicamos, pues el primer nodo y el último nodo. Es decir, ahora mi variable tipo estructura cola se va a llamar C, ¿verdad? Pues ahora la puedo usar para ir definiendo lo que necesito, ¿no? Entonces, por ahora, recuerden que lo que estamos haciendo es creando la cola. O sea, por los momentos no estoy insertando nada, ¿no? Por tanto, ella no va a tener ningún nodo. Entonces, el primer nodo, ¿sí? En este caso, fíjense que lo voy a colocar entre paréntesis para no perder la referencia. Es decir, acá voy a decir que ese valor de C que tenemos allí, ¿sí? en su digamos propiedad, ¿verdad? Primero, pues en ese momento tanto él, ¿verdad? Como, o sea, tenemos el nodo, recuerden que estamos en una cola, ¿verdad? Tenemos un primer nodo y también tenemos un segundo nodo. Entonces, también para no perder la referencia, vamos a poner que él en tanto el primero como en el último, ¿sí? O sea, al principio cuando lo estoy creando, pues no voy a tener nada, correcto. Entonces ellos van a estar apuntando, como ya se estarán último, en realidad, a ver que me está poniendo el primero, pero el primero ya lo coloqué, va a ser igual entonces acá, digamos al último, no lo está sacando, pero bueno,
el último, pues ambos están apuntando a null, ¿cierto? Porque todavía estoy creando apenas la cola. Ahí todavía no tengo nada, ¿cierto? Porque no va a haber nodos. Y por último, bueno, en este caso, bueno, disculpen, aquí en este caso todavía no me he confundido, todavía no tengo que colocar o guardar la referencia. Disculpen, ya van a ver dónde es que sí tenemos que guardar la referencia. Digamos que por último tengo que devolver, ¿no? esa nueva cola, ¿no? Entonces vamos a dar aquí un return. ¿Sí? Y vamos a devolver esa nueva cola que hemos creado, ¿correcto? Que es ese valor. Entonces en este caso vamos a retornar ese valor de C. Digamos que en este caso vamos a ver, damos control S y vamos a compilar acá. Me está diciendo, siempre es bueno, ¿no? Verificar dónde tenemos acá. Bueno, en este caso por supuesto ya, claro que me sale un error porque aquí yo estoy diciendo que tengo un apuntador y estoy volviendo a colocar un apuntador. Simplemente necesito colocar la referencia, ¿no? Acá, control S. Siempre es bueno ir debugueando, ¿no? Ok, en este momento ya no tenemos errores y estamos devolviendo ese parámetro que acabamos de definir como una cola. Muy bien, ahora vendrían, digamos, los métodos interesantes, ¿no? Que sería agregar nodos a la cola y quitarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, para agregarlos, digamos, pónganse, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí, para que quede esto bien claro, ¿no? Vamos a suponer que estamos en, no sé, que se están repartiendo, no sé, entradas a un concierto, se está repartiendo, no sé, caramelos, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero hay alguien que está aquí repartiendo cierta cantidad de elementos, correcto. Y entonces tenemos, digamos, diferentes personas, ¿no? O elementos que yo tenga, ¿no? Entonces si quiero agregar, digamos, un nodo a esta cola, correcto. Voy a venir y voy a colocar un valor nuevo, correcto. Quiero que ese valor nuevo entre aquí, correcto. Entonces lo que tengo que hacer es crear ese nodo como tal. Entonces créame ese nodo que necesito. Lo creo, lo voy a crear por ahí. Él está como flotando en memoria, ¿cierto? Y ahora quiero, pues quiero que se ponga detrás de este valor que tengo aquí, ¿cierto? Del último, correcto. Quiero que se ponga acá. Entonces, por tanto, en esta cola que tengo, el último nodo que voy a tener es ese que va llegando, ¿no? Entonces, quiero que realmente el siguiente del último, ¿sí? O sea, digamos, el siguiente del último, perdón, sea este que voy a crear, ¿no? El que antes fue el último, pues ahora va a ser este que he creado, correcto. Entonces, este que tengo aquí, el que he creado, pues por los momentos no tiene uno siguiente, o sea, porque el siguiente aquí no podemos pensar que es el de adelante, sino que realmente es el de atrás, ¿no? Ese es el siguiente, porque es el siguiente que va a llegar, ¿sí? Recuerden que esto va en esta dirección. Entonces el siguiente, en este momento del que acabo de crear, pues todavía no tiene nadie, ¿no? Estaría apuntando a null, ¿no? En este caso el último ya no va a ser este, sino el último va a ser este que acabo de crear, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer para poder insertar un nodo, ¿no? Entonces, bueno, quitando esto de acá, entonces realmente lo que voy a hacer es crear un método para poder hacer esa inserción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meterlo por aquí. Va a ser realmente un método void, ¿no? Porque no va a retornar nada, sino que simplemente lo que va es a meter un valor
en esa cola. Lo voy a llamar voy a llamarlo en QA. Realmente cola en inglés se llama QA, ¿no? Entonces simplemente como para hacerlo más, eh, digamos, más pequeño, ¿no? O sea, porque si no me toca poner en cola o ingresar en la cola. Entonces, no sé, quisiera hacerlo así para que quede un poquito, no sé, como que más corto, ¿no? Entonces, para poner algo en esta cola, o sea, en QB de cola, correcto. Disculpen un segundo, por favor. Se sigue grabando. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Vamos a colocar ese, digamos, ese valor, ¿no? Para poder crear ese o agregar ese valor de la cola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocarlo allí. Digamos acá. Digamos aquí. Colocar, entonces diré, fíjense, ¿no? Para poder agregar como tal un elemento a la cola, pues ya sabemos que estamos trabajando con valores de nodos, ¿no? Entonces los nodos como tal, pues van a tener un valor, ¿sí? Que vamos a llamar data, ¿no? O sea, siempre va a tener un dato. Y también tengo que decirle a qué cola pues yo quiero ingresarla, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí una estructura, ¿sí? En este caso va a ser una cola, ¿sí? Y pues en este caso vamos a tener que pasarle, en este caso sí le voy a pasar un puntero, ¿sí? En este caso son doble asterisco para no pasarla o no perder la referencia, ¿sí? Y para hacerlo, pues básicamente esos son los parámetros que va a recibir. Y ahora, digamos que lo primero que hay que hacer es crear el nodo, ¿no? Entonces, para eso ya nosotros tenemos un método que acabamos de confeccionar hace poco, ¿no? Que es este que se llama crear nodo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que necesitamos. Ahora diremos entonces que vamos a tener allí una estructura, ¿sí? Una estructura que se va a llamar nodo, que va a ser una de tipo apuntador, y realmente vamos a decir que se llame nuevo, ¿sí? Ya entonces para eso simplemente tendríamos que llamar a ese método, ¿no? Crear nodo, ahí está. Entonces ya con esto estoy creando el nodo como tal. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Bueno, si la pila está vacía, si no hay nada en la pila, digamos que este nodo que estoy creando va a ser el único, ¿no? O sea, es decir, va a ser tanto el primero como el último, ¿no? Entonces debo colocar ese condicional, ¿no? Entonces vamos a colocar acá un condicional. Entonces acá sí debo colocarlo, entonces entre paréntesis, para no perder la referencia de ese apuntador. Entonces voy a decir, mira, si eso que me están pasando como parámetro, ¿verdad? Que es C, correcto. Entonces, si digamos en su propiedad, digamos primero es igual a null, correcto. Si no hay nodos, eso quiere decir que si no hay nodos en la cola, es decir, si no hay un primer nodo como tal, significa que está vacío, ¿no? Entonces ahora quiero que ese primer nodo, ¿sí? Que es este que está acá, que me lo voy a copiar, ¿sí? Que ese primer nodo
y también ese último vamos a copiarlo aquí como último, ¿sí? Pues entonces digamos que eso va a ser ese nuevo nodo que voy a colocar, ¿no? O sea, tanto el primero como el último. Entonces eso solo igualo a ese valor de nuevo. Y simplemente hago un, después que lo tenga, entonces hago un return. Correcto. Punto y coma. Aquí, control S. Vamos a ver si tenemos error. En este caso, pues me va a decir que tengo un error porque fíjense que esto es importante, ¿no? Y es muy importante porque me está diciendo acá que voy a tener estructura nodo, ¿verdad? Va a ser nuevo. En este caso vamos a decir que es crear data, claro, porque no le estoy pasando un parámetro, ¿no? Fíjense que crear nodo dice que tiene pocos argumentos, ¿no? Porque yo estoy diciendo que la función crear nodo es bueno ir debugueando, ¿no? Fíjense que la función crear nodo pues necesita que le pase un parámetro, que es la data, y no le estoy pasando nada. Y eso es uno de los valores que yo estoy pidiendo por acá, por cuando mande a llamar al método enqueue, ¿verdad? O sea, para meter un valor allí en esa cola. Entonces tengo que decirle que por ahí va la data, ¿no? Y ya estoy diciendo que es de tipo entero, ¿no? Vamos a ver, guardo aquí. Ok, ya en este momento no tenemos errores. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que aquí estoy tomando la consideración, ¿verdad? De que el valor, de que ese primer valor, correcto, sea nulo, ¿verdad? Es decir, que no hay nada. Entonces, pero si no está nulo, es decir, que si hay algo, entonces quiere decir que ya habían nodos, ¿no? Como hicimos el dibujito este por acá. Entonces, en ese caso, digamos, vamos a poner allí un comentario. Si la cola no está vacía, pues lo que tenemos que hacer es, digamos, que en la cola, ¿verdad? El último que estaba, digamos aquí. Entonces, en esa cola, el último que teníamos, que era este, ¿sí? Digamos el último, ¿sí? Pues en su propiedad, fíjense que el último pues también es un nodo. Entonces, en su propiedad siguiente, ¿verdad? Va a ser, será el, se le va a asignar, perdón, el nuevo. Vamos a explicar esto un poquito mejor, ¿no? Correcto, fíjense, yo tengo acá esa estructura cola. Yo quiero agregar un nuevo elemento a esa cola, ¿no? Entonces primero lo que tengo que verificar si la cola, o sea, primero crear el nodo, ¿no? Empezando por allí, o sea, porque voy a meter ese valor en la cola, pues tengo que crearlo. Entonces aquí lo estoy creando. Para eso ya tengo un método que lo hace siempre y cuando le pase la información, ¿no? Entonces lo primero que tengo que verificar es si en la cola ya yo tenía elementos, ¿sí? Pero entonces en este caso, fíjense, si el primero, recuerden que el primero era el rojo ese que habíamos puesto por acá, ¿no? Entonces, si ese primero, pues básicamente apunta a null, correcto. Entonces, quiere decir en este caso que voy a crear o que lo voy a igualar a la propiedad, a esa propiedad nueva, ¿verdad? O ese valor, ese último va a ser el nuevo que estoy creando, ¿no? O sea, ese va a ser el último, porque básicamente es no había nada, ahora el último va a ser ese nuevo que acabo de crear, ¿correcto? Si eso, en el caso de que no tuviese elementos, ¿no? Y en este caso simplemente
hago un valor de return para poder salir del if, ¿no? Pero en el caso de que si la cola no está vacía, entonces ¿qué tendré que decir? Ah, bueno, mira, ¿sabes qué? El último, recuerden que esto es de atrás hacia adelante, ¿no? A ver si se ve un poquito. Y me tomo la molestia, que no es ninguna molestia, bueno, esto lo habíamos hecho un poquito de otro color, para que se entienda bien, ¿no? Habíamos hecho esto, creo que era verde, ¿sí? Verde, e imaginen que el último lo voy a colocar, que es este, ¿no? El rojito. Entonces lo estoy colocando acá, ¿cierto? Estoy diciendo, mira, en el caso de que no, yo creo el nodo, ¿no? Que es esto que estoy creando, este rojo acá. Entonces me dice, mira, si ese primero, que es este que está acá, está apuntando, a null, o sea, que está apuntando para acá a nada, ¿verdad? Fíjense que es que no tengo valores realmente en su valor último, porque tengo el primero y el último, correcto. Entonces, si realmente ese primero que tengo aquí no está apuntando a nada, él se convierte, o ese último se convierte en el nuevo, en el que acaba de llegar. O sea, suponiendo que aquí no hubiese nada, ¿no? Entonces ese nuevo que acabo de crear en ese puntero, ¿sí? O en su digamos, en su variable, ¿sí? En su variable primera, ¿sí? Se le va a agregar ese último, ¿correcto? Pero en el caso de que eso no esté sucediendo, ¿correcto? O sea, de que sí tenga elementos, entonces tendría que decir esta parte, o sea, que el último, ¿sí? Va a apuntar al siguiente y ese como tal va a ser el nuevo. Entonces, al principio pues cuesta un poquito tal vez de verlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Recuerden que el nuevo ahora pues no va a tener siguiente, ¿no? Porque va a ser el último, ¿no? Pero eso ya lo tenemos también cuando estamos contemplado, cuando estamos creando el nodo, ¿no? Habíamos dicho aquí que esto apuntaba a nulo, o sea, no necesitamos decirlo. Muy bien. Dicho eso, entonces también vamos a decir acá que cuando estamos creando la cola, ese último elemento ¿sí? Vamos a colocarlo aquí último, correcto, va a ser ese nuevo nodo. Entonces se le agrega a ese nuevo, se le asigna, correcto. Entonces el método para poder poner nodos en una cola pues es este, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Ahora tendríamos que ir al método de quitar nodos, ¿no? De la cola. Entonces bueno, vamos a verlo si no tenemos algún error de sintaxis. Control S. Ok, no tenemos errores de sintaxis. Sumando por acá para ver si se entiende un poco mejor. Imaginen, ¿no? Ahora yo tengo una cola, ¿no? Imaginen esto. Tengo acá una cola, ¿cierto? Y aquí es donde están repartiendo algo, ¿no? No sé, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer este que tengo aquí, pues va a recibir lo que se le está entregando, ¿correcto? Y él es el que tengo que quitar, ¿correcto? Él es el que se tiene que ir. ¿Por qué? Porque está recibiendo lo que aquí se le está dando, simplemente como para hacer una analogía con una cola real no sé, una cola cuando vas a comprar algo una cola en el cine, o no sé, o vas a comprar un producto en un supermercado, ¿correcto? Tú compras, pagas y luego te vas, ¿no? Entonces, tendría que quitar ese primer nodo.
es el único que puede salir como tal, ¿no? Porque estos están a la espera de que él salga para poder salir ellos también, correcto. Entonces, mm, antes de quitarlo, pues es necesario que yo sepa cuál es la información para poder saber qué es lo que estoy quitando, ¿no? O sea, para saber cuál es el nodo que hemos quitado. Entonces, cuando agarre este nodo, entonces el, fíjense que el primero ya no va a ser este que acabo de quitar, sino que va a ser el siguiente, correcto. Vamos a colocarlo por aquí, pero vamos a colocarlo en otro color. Entonces, ahora, este que está acá, pues va a ser el primero cuando este salga, ¿no? Así que es decir, el que estaba de segundo, ¿no? El siguiente del primero. Entonces, este va a ser el primer nodo. Y así simplemente lo quitaríamos de la cola, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Este nodo de aquí va a seguir suelto por ahí por la RAM, ¿no? Ocupando espacio. Y no queremos eso. Entonces, lo que tendremos que hacer es un free, ¿verdad? A ese nodo. Es quitar definitivamente ese puntero. O sea, quitarlo, ¿no? Y entonces la cola va a ser esta que tenemos aquí. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a crear un método también que nos devuelve también un entero con la información que he quitado o que voy a quitar de la cola, ¿no? Entonces aquí cuando lo estaba ingresando, pues no me devolvía nada, pero aquí sí necesito que me devuelva algo. Entonces aquí voy a decir que es un int. Y entonces, si lo quiero quitar, este había puesto inQueue, ¿verdad? Aquí pues este lo voy a colocar aquí como dQueue, ¿verdad? Para quitar, ¿cierto? Entonces eso sería el contrario. Entonces aquí lo quiero quitar pues de una cierta cola, ¿no? Entonces tengo que decirle cuál es esa cola que quiero quitarlo. Entonces sería struct, correcto, cola, y tendría que pasar como puntero la cola, ¿no? Ahora hay varios casos que cuando lo acabo de explicar acá con ese grafiquito pues no he tenido en cuenta de mencionárselo, ¿no? Pero se los explico ahora. Digamos, el primer caso sería si no hay ningún nodo en la cola, ¿no? Claro, si no hay ningún nodo en la cola, pues no puedo quitar nada, ¿no? Entonces, digamos, si en este caso, si la cola está vacía, es decir, digamos, si ese valor que me están pasando, ¿verdad? En este caso me está pasando el apuntador, ahora estoy apuntando al valor como tal. Entonces, si lo que realmente yo tengo allí, que es ese valor de C, está vacío, correcto. Entonces, estamos dentro de aquí. Es decir, si en su valor de primero ¿sí? Digamos que ahí estoy apuntando a null, ¿verdad? Porque no tengo nada. Correcto. Si no hay primero, o sea, si no hay ningún nodo, entonces no puedo hacer nada. Entonces, por tanto, bueno, de hecho, lo voy a colocar acá, ¿sí? A ver, este. Y no necesito colocar unos corchetes porque simplemente digo return. ¿Sí? Allí mismo en esa misma línea, ¿verdad? Y fíjense, aquí voy a escribir esto. Int me, ahí está. Entonces ahora tendrá sentido porque solamente por esta línea que tengo acá, ¿sí? Incluí acá el limits.h, ¿sí? Solamente por eso. Entonces, ¿qué ocurre si la cola no está vacía? Vamos a colocar acá. ¿Qué ocurre si la cola
no está vacía, ¿cierto? Si no está vacía, significa que hay como mínimo un elemento, correcto. Entonces ya podré quitar ese primer elemento. Entonces el nodo que quite, ¿sí?, será, digamos, acá un nodo, ¿sí?, un apuntador que lo voy a llamar como variable eliminado, ¿sí? Y eso, he dicho, pues va a ser igual al primer nodo, ¿no? Porque si no está vacía, pues es el primero. Al menos si tiene uno, ¿no? Podría tener más. Entonces sería ese nodo que me están pasando, el valor que me están pasando, ¿no? Sería en su propiedad primero. Bueno. Primero. Ok. Entonces, pero yo quiero devolver la información que tiene ese nodo, ¿no? Para saber qué es lo que estoy borrando, ¿no? Así que antes de hacer nada con él, voy a guardar su información, ¿no? Entonces voy a llamar aquí data y voy a llamar eliminado. Entonces, de esa manera, data, vamos a decir eliminado en su propiedad data, correcto. Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? Ahora, el primero en la cola va a ser el siguiente del que estoy quitando, correcto. Entonces, por tanto, digamos acá, C, ¿cierto? O sea, esta referencia que estoy guardando ahora acá, ya estoy accediendo al valor. ¿Sí? En su propiedad primero, ¿verdad? Pues va a ser igual al siguiente del nodo eliminado, correcto. Ahí lo tengo, así, o sea, va a ser el siguiente de él, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entonces de esa manera me quito de encima ese nodo, ¿no? Pero ahora piensa en una cosa. Y si la cola solamente tiene un nodo, ¿qué pasaría allí? Entonces, si solamente tiene un nodo y lo quito, pues el siguiente de ese pues va a ser nulo, correcto. O sea, no es nadie. Entonces, está bien que ahora el primero va a apuntar a null, ¿no? Entonces, digamos que el que yo estoy quitando, pues su siguiente es null, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Si ahora la cola está vacía, el último también tiene que ser null, ¿no? Entonces este es un caso muy importante que se suele dejar, que si solamente había, digamos acá, en este caso, si solamente había un nodo, ¿verdad? Vamos a colocar acá también para no perder la referencia. Ok. Es decir, si ahora, pero realmente no es acá, sino dentro del condicional, si ahora el primero, digamos que es igual a null, correcto, entonces deben recordar que en este paso, es más, se los voy a colocar aquí, sí, eliminamos el nodo
de la cola. Entonces, si el primero es null, correcto, que es aquí, quiere decir que solamente había un nodo, ¿no? Y por lo tanto, entonces ahora pues ya no tenemos cola, ¿no? Entonces, por tanto, el último en su propiedad último, ¿verdad? Entonces también tendrá que ser null. Y esto realmente pues muy importante, ¿no? Y finalmente lo que tengo que hacer es que este nodo que he quitado, que sigue por ahí por la RAM, ¿no? Y realmente quiero quitar eso, ¿no? Entonces realmente tendré que hacer esto es lo que quería hacer. Sí, ahora debo hacer un free a este nodo eliminado, ¿no? A ver, un free a este eliminado. Entonces así ya lo eliminamos de manera definitiva, ¿no? Entonces, por último, recuerden que ese método retorna un int, ¿no? Con la información que tenía ese nodo eliminado, ¿no? Entonces, por tanto, debo retornar, ¿sí? Una data. Muy importante, ¿no? Es importante poner esta línea de acá, ¿cierto? Antes de destruir el puntero, ¿no? Porque si la pones después, entonces se podría decir, bueno, claro, ya no hay información, ¿no? Está destruida. Entonces, realmente no se podría saber qué nodo se está quitando, ¿no? Entonces, por tanto, tomen esa información antes, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora la cola ya en este momento estaría hecha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si no tenemos algún error de sintaxis con control S, ¿verdad? Le damos acá. No tenemos ningún error de sintaxis. Entonces, bueno, también pues queremos verificar, ya la cola está creada, pero entonces también necesitaríamos otro método más para poder verificar si efectivamente todo esto está funcionando, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a ver cómo recorrer una cola, ¿no? Entonces, así revisamos también un poco cómo funcionan estas, digamos, o cómo... Recuerden que todo esto son listas enlazadas, ¿no? Entonces a ver también cómo se puede recorrer. Ya lo hemos hecho para todos los temas, ¿no? O sea, inclusive en listas, pero esto también es una lista enlazada, simplemente que es una de tipo cola, ¿no? ¿Sí? Recuerden, sí, que hemos visto estos temas, ¿no? Listas enlazadas, que todos son listas enlazadas. Lo que pasa es que las pilas y las colas también son listas enlazadas, pero en la pila pues las cosas nada más entran por arriba y salen también por arriba, y en las colas pues entran, digamos que por arriba y salen por abajo, o entran por la izquierda y salen por la derecha, ¿no? Pero realmente todas son listas enlazadas. Entonces, bueno, recordando o teniendo eso en cuenta, pues vamos a recorrer esa lista, ¿no? O esa cola. Entonces, bueno, vamos a... Ya lo que nos falta es ese último método, ¿no? Digamos aquí. Fíjense que todo esto lo vamos a refactorizar simplemente para tener los métodos abajo y los prototipos arriba, ¿no? Para que no se vea, la verdad que se ve bien feo eso así, ¿no? Pero bueno, al final del todo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, en este caso como lo que quiero mostrar, no voy a volver nada. Entonces vamos simplemente a colocar mostrar, ¿sí? Entonces, pues si lo que quiero es mostrar una cola, pues tengo que pasarle un valor de una cola, ¿no? Entonces voy a pasarle un struct, una estructura de tipo cola, ¿sí? Y lo que le voy a pasar es el valor de la cola
como parámetro, que va a ser eso va a pasar a un parámetro llamado C. Correcto, voy a tener un valor de retorno allí. Perdón, en este caso no tengo valor de retorno porque voy. Entonces vamos a recorrerla. ¿Cómo hacemos eso? También tenemos unos condicionales, ¿no? Si, digamos, si la cola está vacía, pues básicamente no puedo mostrar nada, ¿no? Entonces diré, bueno, si lo que realmente me están pasando, si, en este caso pues me están pasando el valor, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente la referencia o el puntero está vacío, correcto. Entonces diremos si lo que realmente me están pasando por referencia, en ese caso, pues el primero, ¿sí? Digamos que apunta a null, no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces simplemente return, no puedo mostrar nada, ¿cierto? Entonces diríamos return, ¿sí? Entonces nada, retorno y listo, correcto. Pero digamos, si no está vacía, ya va, fue muy lejos, aquí. Pero bueno, muchachos, ¿sí? Digamos entonces, si no está vacía, ¿verdad? Si no está vacía, al menos puede haber uno, ¿verdad? Que ese único nodo sería el primero y el último. Entonces esa información es importante, ¿no? Y quiero saberla para si está funcionando bien el código, ¿no? Entonces voy a imprimir, ¿sí? ¿Cuál es esa información del primer nodo y del último nodo? Así que tendría que imprimir, correcto. Entonces tendría que imprimir no el primer nodo como tal, sino la información que voy a tener allí. Entonces diría tal vez así como primero, ¿no? Entonces diría un porcentaje de, ¿verdad? Y diría un saltico de línea. Entonces ahí voy a tener último, ¿sí? Entonces aquí diría que voy a tener un porcentaje de, correcto, y un salto de línea. ¿Y qué es lo que quiero mostrar allí en esos valores? Pues básicamente sería lo que voy a tener, el valor de lo que me están pasando, ¿sí? De ese puntero. Recuerden que aquí me están pasando el valor como tal y aquí estoy haciendo referencia al puntero, ¿sí? Entonces ese puntero en, digamos, en su propiedad primero, ¿sí? Entonces digamos aquí pues lo que ese primero pues él debería tener una data, ¿no? Entonces va a tener una data, correcto. Y también pues el segundo parámetro que le voy a pasar, porque fíjense, eso sería lo que va a salir aquí, correcto. También entonces tengo que pasar la del último, correcto, que sería exactamente esto también, pero la data del último. Entonces aquí sería del último. La del último, correcto, sería también la data. Ahora pues eso si no está vacía, ¿no? Ahora tengo que mostrar todos los elementos, ¿cierto? Así que tengo que ir uno por uno, ¿no? Empezando por el primero. Entonces para saber qué elemento realmente estoy mostrando, pues tengo que
guardar en una variable, ¿no? Digamos el nodo que estoy visitando. Entonces sería una struct, correcto. Entonces digamos el nodo, vamos a llamarlo actual, ¿sí? Y eso, como voy desde el primero hasta el último, ¿verdad? Entonces primero será el primero, ¿no? Entonces digamos que empecemos con el primer nodo, ¿cierto? En su propiedad primero, correcto, y poco a poco pues haremos el primero y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, correcto, mostrando cada uno de ellos y luego el último nodo, ¿cierto? Tenemos este que sería el primero y ahora digamos vamos a hacer entonces un bucle while, ¿verdad? Mientras que el actual, vamos a colocarlo aquí, actual, que es la que acabo de mencionar, pues sea diferente de null. Es decir, mientras tenga, de hecho ni siquiera tengo que escribir el null acá, ¿no? Porque ya lo verifica, ¿no? Entonces, es decir, mientras tenga información, entonces vamos a imprimir sí, entonces podríamos imprimir esa información, ¿no? Como es un entero, pues simplemente voy a colocar porcentaje de acá, porcentaje de, y pondré porcentaje de coma, un espacio, y aquí colocaría actual, ¿verdad? Sí, en su propiedad pues data. Fíjense que es un entero, ¿no? Y ahora quiero ir al siguiente nodo. Entonces diría que actual, o sea, el que quiero visitar va a ser igual al siguiente. ¿Verdad? Es decir, va a ser el actual en su propiedad siguiente. O sea, es decir, que voy a empezar con el primero, correcto, fíjense. Estoy mostrando, recordemos que estoy mostrando, aquí me pasan una cola. Si está vacía, pues simplemente digo, ok, mira, está vacía y ya, correcto. Pero en el caso, vamos a ver, eso, perdón, si está vacía, aquí lo tenemos, ¿no? Si está vacía, pues hago porque está apuntando a null, pues hago un retorno, ya. Si no está vacía, diré, bueno, el primero, ahora puede ser que solamente tenga uno, ¿no? Entonces el primero, o puede ser que ya tenga varios, ¿no? El primero y el último, pues estoy dando la información. Ahora, si el nodo actual, no que he llamado actual, o sea, es igual a lo que tenga acá, o a lo que me estén pasando como referencia en su propiedad primero, entonces hago esta parte, ¿correcto? O sea, mientras que exista un valor actual, pues yo lo voy a mostrar, ¿no? Ahora, digamos que quiero ir al siguiente nodo, ¿no? Si ese existe, muestro su información y voy al siguiente. Y básicamente mientras que si existe, voy al siguiente. Si el siguiente existe y ese tiene otro, pues voy al siguiente de ese. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último. Y eso básicamente sería para mostrar, ¿no? Aunque para hacer como una parte de aquí de cliente, sí, también podría ser un poquito más bonito, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? Aquí simplemente voy a decir print f y voy a colocar, esto no es necesario, ¿no? Pero para que se vea un poquito mejor, ¿no? Voy a colocar aquí un salto de línea y voy a colocar
esta partecita así, ¿verdad? O sea, un poquito mejor, ¿cierto? Es una tontería en realidad, pero va bastante bien. Y bueno, ya lo último que queda sería el método principal, ¿no? Para, vamos a llenarlo para realmente saber si esto está funcionando, ¿no? Vamos a ver, control S. Tengo que eliminar la consola que tengo ahorita, ¿cierto? Acá me está diciendo que actual, me falta una coma, ¿no? Punto y coma. Control S. Ok, está funcionando bien. Y bueno, ya en el método main, ¿verdad? Básicamente aquí. Entonces solamente necesitaría crear la cola, ¿verdad? Entonces necesito acá una estructura de tipo cola, correcto. Entonces aquí simplemente le voy a llamar al método, ¿no? Entonces aquí voy a guardar en una variable y voy a llamar a crear cola, ¿verdad? Porque necesito primero una cola, correcto. Luego básicamente lo que voy a hacer es pasarle valores, ¿no? O sea, esos valores enteros para ir metiendo valores en la cola. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Con ese método en queue, o sea, ir metiendo valores en la cola. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí. O sea, vamos a llamar a este método que no devuelve nada, sino que simplemente necesito mandarle un dato y mandarle la referencia, ¿no? Fíjense que aquí lo que le estoy mandando realmente es la referencia, pero con el valor como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a meternos acá y voy a llamar ese método en queue, ¿verdad? Que no me devuelve nada y ya sabemos lo que tenemos que pasarle. Vamos a pasarle, no sé, un 6, que es un entero, y vamos a pasarle la referencia a ese valor que estoy metiendo, ¿no? Entonces sería ampersand para pasarle la referencia el valor de C, correcto. Y así podemos hacer varios valores para irlos metiendo en la cola, ¿no? No sé, cualquier número aleatorio ahí es bueno, no sé, vamos a meter el menos 32, por decir algo. Sí, voy a meter otro. Qué bonito. No se podría hacer el menos 2. Sí. Estoy metiendo valores en esa cola, ¿verdad? Vamos a poner, no sé, el 53. Cualquier cosa, ¿verdad? Y básicamente lo que tendría que, luego de eso, es llamar al método mostrar, ¿no? Entonces en mostrar, pues simplemente lo que le voy a pasar por parámetros, recordemos aquí que es lo que recibe el método mostrar, pues recibe una estructura de tipo cola, la que acabamos de llenar, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a pasarle ese valor de la referencia de esa cola que acabamos de crear. O sea, le estamos pasando el valor. Entonces, teóricamente, pues también tendríamos que mostrarlo, correcto, digamos con un bucle for. Aquí en bucle for, ya todos sabemos cómo funciona el bucle for, es nuestro amigo. Y pues básicamente le diríamos desde int, digamos i, tal vez desde i igual 0, ¿sí? Hasta que sea menor al de i, ¿verdad?
sea menor que ese número de elementos que metimos. ¿Cuántos metimos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, metimos, correcto, metimos 4, entonces hasta que sea menor que 5. Correcto, y vamos a decir aquí que va a ir aumentando de 1 en 1. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahí? Bueno, mostrar, ¿verdad? Los que, si quiero eliminar alguno, ¿no? Vamos a mostrar ahí en printf. Entonces, vamos a llamar al eliminado, ¿no? O sea, porque aquí los estoy insertando, aquí los muestro, y si quiero eliminar algunos, simplemente para usar todas lo que las funciones que hemos usado, ¿no? Que hemos programado. Eliminado, colocamos aquí porcentaje de, ¿verdad? Para poder mostrar el número, un salto de línea, ¿sí? Y vamos a mandar aquí a llamar a la función que los quita, ¿no? Que es de aquí, esto. Y le pasamos la referencia, ¿no? La referencia de ese mismo valor de C. O sea, lo que quiero es mostrarlo, la pila, esa cola, perdón, mostrarla y después eliminarla, ¿sí? Para que no me vaya a quedar ahí en memoria, ¿no? Es decir, si todo esto nos ha salido bien, pues básicamente va a crear una cola, correcto, pondrá el 6, el menos 32, el menos 2 y el 53, mostrará esa cola y luego repetirá 5 veces esto que está aquí, ¿no? Digamos, y después quiero irlos mostrando, ¿no? Para ver si los va eliminando, ¿no? O sea, voy a mostrar nuevamente, voy a llamar a la función mostrar, ¿sí? Y que me vaya indicando qué es lo que me va quedando. Entonces también le pongo allí la referencia de C para que me vaya mostrando lo que va quitando, ¿no? Entonces básicamente me dice lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compilar esto y ejecutar, ¿no? Vamos a ver. Correcto. Entonces fíjense que me está diciendo cuál es el primero en la fila, ¿no? Me está indicando que el primero era el 53, ¿no? Fíjense. Ese era el primero, el primero que entró, correcto. El primero que entró, luego me dice que, perdón, que el primero es el 6, perdón. Y el último es el 53. Entonces, tal como lo tengo ahí, el 6, el 32 negativo, el menos 2 y el 53. Luego me dice que estoy eliminando el 6. Si estoy eliminando el 6, pues el primero va a ser el menos 32 y el último sigue siendo el 53. Lo elimino el 32, ¿verdad? Ahora el primero pues va a ser el 2, tal como lo tengo allí. Y el último es el 53. Si elimino el menos 2, ¿verdad? El primero es el 53 y el último también. Y eso es lo último que me queda. Y el último que estoy eliminando pues el 53 como tal. Claro, ahí me está dando un error al último eliminado porque simplemente ya no tenemos nada en la pila, ¿no? Simplemente por eso me está diciendo esa parte, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo podemos, digamos que también lo podemos manejar, ¿no? Entonces, bueno, fíjense aquí, acá, digamos que como ya no hay cola, ¿no? Pues no podemos quitar nada. Entonces, ese número que tenemos ahí es simplemente int min, ¿no? Lo que habíamos comentado acá. El int min que es lo que me está retornando. Bueno, este es un tema que bueno, que estoy seguro al tener ya cierta
cierto conocimiento de los anteriores, pues tienen que desmenuzarlo, mirar nuevamente el video, ¿sí? Ver las partes que tal vez tuvieron alguna duda. Pero les pregunto, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, se entiende. Ah, bueno, perfecto. Profesor. Sí, dime, hijo. Ok, de todas maneras, ¿verdad? Les voy a colocar esta información, ¿sí? Se las voy a colocar aquí en el tablón para que las tengan, ¿verdad? Y entonces la tengan disponible, y si se perdieron algún elemento, pues igualito ahí está el video, ¿no? Déjenme colocarles acá para que lo tengan, ¿cierto? Y bueno, en realidad se los voy a poner disponible ahorita, y para que al final, cuando ya el video esté listo, entonces se los voy a colocar, edito y se los coloco allí. Les voy a colocar una tarea que les voy a escribir a continuación, o sea, se lo voy a hacer fuera de la clase, que va a ser también hacer digamos una cola, pero puede ser de carros, o sea, no con información de enteros, sino con una información de carros o de CD o de lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar para la parte práctica. Y para la parte teórica, ¿sí? Vamos a estudiar, les voy a mandar a hacer un trabajo con respecto del tema que viene, que es el tema de árboles. Entonces, bueno, ya saben que tienen esa información. Voy a dejar el video hasta acá, hasta este momento.